Luego de 167 días de cuarentena, la comuna de Puente Alto saldrá de esta medida sanitaria y pasará a fase de transición, medida que regirá a contar del próximo lunes. Para profundizar en el tema nos acompaña precisamente el alcalde de Puente Alto, Germán Codina. Alcalde, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bien, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Alcalde, lo decíamos el enunciado, 167 días. Conversamos, usted lo debe recordar, antes de que entraran en cuarentena. ¿Cuál es la evaluación que hace usted 5 meses? Más de 5 meses de cuarentena, la evaluación en la comuna más populosa del país. Bueno, ha sido de verdad un periodo trágico. Han fallecido cientos y cientos de vecinos producto del COVID-19. Siempre voy a pensar, y estoy seguro que era necesario haber establecido la cuarentena con anterioridad a lo que se hizo, y que también habría sido de mucha utilidad haber comenzado el proceso de trazabilidad y de trabajo en conjunto con los municipios, con la atención primaria de salud, antes de julio, y que en definitiva hemos llegado a un punto también muy complejo, no solo por la pandemia, sino también por el impacto que esto está teniendo en muchas familias, particularmente con el tema de la cesantía y posiblemente con la pérdida de empleos. Entonces, por eso le habíamos planteado a la autoridad la posibilidad de hacer un paso intermedio entre la cuarentena y la transición. Nosotros éramos un poco más conservadores al momento de la propuesta nuestra, y era comenzar primero con el retorno de los trabajadores de forma segura en el transporte público a sus fuentes laborales, como una manera de evitar la cesantía que se viene profundizando durante los últimos meses, producto de que, estando cerrados los locales que tenían a trabajadores de comunas en cuarentena, obviamente no había ingresos, y la tentación de esos empleadores iba a ser, obviamente, disponer de esos puestos laborales para personas de sus comunas en transición o preparación, dejando mucha gente cesante. Entonces, habíamos hecho ese planteamiento, pero también reconocemos que el Ministerio está actuando en justicia porque Puente Alto cumple los parámetros, al igual que las otras comunas, para salir de la cuarentena, y nos parece bien que no se nos discrimine de manera adicional, lo que ya ha sido un problema en nuestra comuna. Incluso tuvimos la semana pasada un episodio de connotación pública, pero sabemos que hay una inequidad urbana enorme. Para que usted sepa, Puente Alto Poniente, por ejemplo, 330.000 habitantes, no tiene ni siquiera una sucursal bancaria. Entonces, esa inequidad urbana que lleva a que la gente nuevamente se reconcentra en el centro de Puente Alto, en la plaza, en las sucursales bancarias que allí están dispuestas, y obviamente aquí hay una inequidad que además ha generado hacinamiento y otros problemas, y la gente ha hecho un esfuerzo enorme. Así que felicitar a los puentealtinos, a la gente, a los trabajadores de la atención primaria de salud y a los funcionarios municipales que nos han colaborado tanto para poder sostener a la comuna durante este tiempo. También a los dirigentes que, por ejemplo, en ollas comunes, ollas solidarias, nos han ayudado para alimentar a familias que no tenían ni cómo subsistir. Usted decía que había propuesto a las autoridades una fase intermedia, pero ya está esta fase de transición, ya está la medida. ¿Cómo se va a preparar el concepto de transición, este avance, más allá quizás de lo que se esperaba, de lo que ustedes quizás proponían también? ¿Lo atemoriza? Claramente nos preocupa. Sin embargo, también confiamos en que los puentealtinos durante estos meses han adquirido el hábito de la distancia física, también el del uso de mascarilla y el aseo permanente de las manos y de las zonas de contacto que son peligrosas. Yo estoy confiado, y además creo que la cuarentena después de 5 meses se ha vuelto muy dura, particularmente para vecinos que viven en la subsistencia, que han recibido caja de mercadería, por cierto, pero que la subsistencia también tiene que dar un paso más allá. Así que estamos preocupados. Hemos generado un plan de intervención en la zona centro de Puente Alto, donde se movilizan miles y miles de personas. Y también aprovecho de hacer un llamado, y ustedes son el primer medio a través del cual lo hago, a que los empleadores, los empresarios de las comunas que brindan el 80% del empleo a los puentealtinos que salen de nuestra comuna a trabajar día a día, accedan a una petición que estamos haciendo desde la municipalidad de diferir el horario de ingreso de sus trabajadores. Y para eso, mañana vamos a presentar una propuesta formal a la SOFOFA, a la CPC y a otros gremios empresariales, porque creemos que sería interesante, por ejemplo, que la línea de metro, que es la 4 más la 5 que llega después a Plaza Italia, la comuna de Santiago y las comunas que están en esa línea, permitan el ingreso de los trabajadores puentealtinos
después del horario habitual de ingreso, para que no saturemos el transporte público. También me interesa que toda la línea 4 que llega a Tobalaba y los empleadores y empresarios que dan trabajo, que es muy valioso, por cierto, en Providencia, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, Ñuñoa, La Florida, también permitan un horario diferido de ingreso de los trabajadores que vamos a proponer mañana. Alcalde. Y ellos van a poder mandarnos sus impresiones al correo electrónico mejorciudad@mpuentealto.cl para que podamos construir una ciudad más amigable y donde no sea una estampida el día lunes en el metro a las 8 de la mañana que nuevamente genere un foco de contagio. ¿Cómo va a ser obviamente, cruzar esa información que es bien valiosa, tomando hartos puntos en consideración? Usted lo decía, a partir del lunes, hoy día el anuncio del presidente que ya van a estar todas las estaciones de metro disponibles, sobre todo las más dañadas, las últimas dos que anunció hoy día el presidente que son reinauguradas. Y también otros puntos, que el metro hoy día está abierto hasta las 9 de la noche. El metro no está abierto en horario, entre comillas, si los trabajadores entran más tarde. Más o menos, ¿cuáles son los horarios que usted está manejando para que los trabajadores ingresen? ¿Será eso de las 11 de la mañana, mediodía, 10 de la mañana, para que entren más tarde y no puedan guardar ese distanciamiento social? Y lo digo, se lo pregunto, porque muchos de los trabajadores, los empleadores, igual les van a exigir que cumplan un día a día de 8 o 9 horas, van a terminar saliendo a la hora que el metro hoy día está cerrando. Bueno, yo llamo a construir una ciudad más amigable, si bien es cierto lo que usted indica en cuanto a que se le puede exigir al trabajador, también es cierto que si tú hoy día vuelves a las aglomeraciones y a la concentración de gente en el horario punta en el transporte público, lo que vas a generar que Santiago nuevamente va a colapsar y va a entrar en cuarentena masiva. Entonces, ese empleador y ese empresario que también quiere sostener, ¿no es cierto?, en pie su empresa, lo que debiera comenzar a visualizar es que esta alianza que el municipio le está planteando entre el empleador, el trabajador y el municipio, fundamentalmente lo que hace es ordenar la circulación para permitir que las actividades no sean un foco peligroso de contagio. Todos tienen que ceder de alguna forma. Se termine recuarentenando en pocas semanas más. ¿Perdón? Todos tienen que ceder de alguna forma, le digo. Claro, yo creo que estamos en un país que evidentemente hoy día tiene el gran desafío de construir equidad. Esa equidad te tiene que llevar a que no termines relegando a la gente de la periferia, como en este caso Puente Alto y otras comunas de la periferia, a que nuevamente sean los primeros en recontagiarse producto de esta pandemia de manera masiva, en caso que no se tomen precauciones, prevenciones. Entonces, yo hago un llamado a que todos coloquemos con generosidad arriba de la mesa un poco de voluntad. Esto se puede hacer. Nosotros estamos convocando desde Puente Alto y espero que también se vayan sumando otras comunas. Voy a convocar también al intendente, porque esta es una política que debiéramos implementar en la región. Usted ha visto cómo en el horario punta de la mañana, 7, 8 de la mañana, se satura el metro, se satura el transporte público y después hay horas en las que en el horario bajo no hay casi gente movilizándose en el transporte público. Entonces, dosifiquemos eso para que para que la pandemia no nos vuelva a golpear fuerte y no nos tire al suelo en cuarentena, sino que podamos salir de a poquitito, pero de manera responsable. Si tú condenas nuevamente a la gente a no respetar en el transporte público el distanciamiento físico y todas las medidas de prevención, finalmente lo que va a tener que hacer la autoridad sanitaria es nuevamente decretar una cuarentena. Y no por el mal comportamiento de la gente, sino porque esa gente fue obligada a entrar a trabajar en un horario, todos a la misma hora. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Construyamos una ciudad más equitativa, una ciudad más amigable, una mejor ciudad. Alcalde, estaba leyendo un informe de un epidemiólogo de la Universidad de Chile, Gabriel Cavada, que hace un estudio, entrega un poco los números de la comuna que usted representa, que usted es alcalde. Por ejemplo, el peor día, el máximo pic de Puente Alto fue el 19 de julio con 2.779 casos activos. Y este epidemiólogo dice, claro, los casos han caído con mucha fuerza, pero se han mantenido estancados en cierto nivel. Y él habla de una suerte endemia en Puente Alto, que a cierto nivel, entre 700, 600, 500 casos, se ha mantenido estable los últimos días y ahí se va a mantener el tema de la endemia del coronavirus en Puente Alto. ¿Cómo ve usted esa situación? Bueno, a mí me preocupa que hasta que no tengamos una vacuna, claramente vamos a vivir una situación en que debemos persistir en el esfuerzo de convivir con la pandemia y también con las actividades relativamente habituales de las personas. Y esta endemia que indica el experto, el doctor creo que era,
de alguna manera nos preocupa, pero también hemos hecho un esfuerzo gigante, los vecinos lo han hecho, y creo sí que hay una patita, que es una pata coja, que es la pata de la fiscalización. La fiscalización es necesario reforzarla en la comuna. Eso es algo que le he planteado al Ministerio del Interior, eso es algo que le he planteado a la Gobernación, a la Seremi, a Carabineros, a las fuerzas militares, porque aquí tiene que existir también una mayor equidad en la distribución de las dotaciones. Yo lo dije antes, mucho antes de esta pandemia, el año anterior, cuando habíamos tenido aquí una terrible masacre en la Villa Carol Ursúa, en que cuando tú analizas las cifras de distribución policial, claramente hay una tremenda inequidad. Puente Alto cuenta con la mitad de carabineros cada 100.000 habitantes que lo que cuenta el resto de comunas de la región metropolitana. Nosotros tenemos casi 1.000 personas por carabinero y el resto de la región tiene 458 personas por carabinero. Entonces, la fiscalización creo que está al debe. Y va a ser muy importante, sobre todo cuando la gente vaya retornando al uso del transporte público, poder efectuar operativos de fiscalización para reinsistir en la necesidad del distanciamiento físico y de respetar las distintas normas que es necesario respetar para que no se nos vuelva a cuarentenar, porque la cuarentena claramente también impacta fuerte, no solo en el bolsillo de las personas, también en lo anímico. Aquí hay mucha gente que lleva 5 meses encerrada y los expertos han señalado, y uno lo ha visto, que también hay un impacto psicológico en las personas que necesitan poder salir de su casa. Sí, alcalde, los números por lo menos han estado mejor. Lo quiero meter a la arena más política. Usted en su minuto tuvo encontrones, digamos, cuando el ministro Mañalich estuvo en el Ministerio de Salud. ¿Cómo ve usted a la distancia ya la investigación que se está llevando a cabo? La acusación constitucional, la investigación en el Ministerio Público y también declaraciones de que incluso él llevaba un conteo paralelo. Se lo pregunto a usted porque usted incluso tuvo visiblemente algunos encontrones con el entonces ministro Mañalich en La Moneda. Yo recuerdo un punto de prensa que usted se da media vuelta y sale indignado. No me acuerdo qué punto fue y qué se está discutiendo en ese minuto, pero ¿cómo toma usted esa investigación y lo que se ha sabido un poco de la gestión del ministro Mañalich? Bueno, yo pienso que parte de este nuevo Chile es que todas las autoridades, al igual que cualquier ciudadano, estemos en el mismo nivel y todos podamos ser fiscalizados por los poderes competentes. Entonces, no veo con dramatismo que la democracia y las instituciones funcionen. Lo único que le puedo decir, sí, con relación ya al aspecto más de la acusación constitucional, es que finalmente eso lo que puede buscar es inhabilitarlo en lo político. Pero yo valoro más lo que tiene que ver con que todos los ciudadanos seamos iguales ante los distintos poderes del Estado, que no existan ciudadanos de primera y segunda categoría. Creo que los que somos autoridad o hemos sido autoridad, más tenemos que darle ejemplo aún. Por lo tanto, lo que hay que hacer es esperar que con independencia se hagan las investigaciones correspondientes y que esas investigaciones arrojen los resultados que finalmente se obtengan y que eso sea público. No, yo la verdad es que sí pido que no entremos en una polarización extrema en nuestro país que termine destruyendo el esfuerzo conjunto por vencer a la pandemia. Yo creo que hoy día hay 3 cosas que son importantes superar: la pandemia, la cesantía y la delincuencia. Son las 3 cosas más complejas. La pandemia es evidente porque la cesantía se está profundizando y en los próximos meses algunas empresas que no han logrado funcionar podrían incluso prescindir de los servicios de sus trabajadores, y la delincuencia es claro que hoy día es mucho más violenta de lo que era hace algunos años atrás y que en definitiva la impunidad se instaló, y esa impunidad tiene que terminar de una vez por todas con la creación de una defensoría de las víctimas, con que salga adelante la ley del ADN de las balas, que no sigan habiendo de estas balas perversas. No son locas, son balas perversas, son delincuentes que las disparan. Ahí hay alguien, ahí hay un homicida. Se tiene que perseguir. No puede seguir habiendo esta impunidad. Y así como eso, muchas otras cosas, entre que si alguien delinquió, no puede ser que a menos de 24 horas vuelva a estar libre. Entonces, todos tienen algo que hacer aquí y ojalá que tengamos la altura como para poder afrontar los desafíos que tiene Chile sin caer en las polarizaciones ideológicas, que lo único que hacen es ponerte en trincheras y no actuar con nobleza, no actuar con buena fe. Alcalde Codina, le agradecemos este espacio, esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. A ustedes, muy buenas tardes.